Muy buenos días. Muchísimas gracias a los estimados amigos de El Salvador por la invitación a ser parte de este congreso tan importante como el Congreso Salvadoreño, donde tengo grandes amigos y personas que aprecio mucho de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy día vamos a platicar un poquito de artritis reactivas, de microbiología de artritis reactivas. Y es que esta es una patología muy especial en el sentido de que quizás tenemos mucha información referente a cosas como que ocurren quizás con más frecuencia, como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, artrosis, en fin. Sin embargo, las artritis reactivas están entre nosotros y creo que han tenido como quizás un letargo en el tiempo. Como vamos a ver, realmente están con nosotros hace bastante. En 1507, Pierre Van Forest reporta a un paciente con artritis en rodilla y uretritis. En 1664, Coop y Martinieri hacen una relación entre artritis secundaria a uretritis. En el 76, ¿no? 1776, John Hunter, 1783, Benjamin Brudry, y hace una asociación de una triada muy especial que nosotros conocemos, como es la uretritis, la artritis y la conjuntivitis, que ahora denominamos nosotros síndrome de Reiter, ¿no es cierto? Síndrome de Reiter. Y en 1916, Hans Reiter precisamente describe el caso de un teniente prusiano que presenta diarrea, dolor abdominal, poliartritis, uretritis y uveitis, para conformar ya un cuadro clásico de lo que nosotros llamamos artritis reactivas, pues. Como definición, pues hablamos de una sinovitis aséptica que normalmente aparece a una distancia importante del foco de manifestación inflamatoria y después de un cuadro de infección normalmente intestinal u urogenital, aunque también existen lo que denominamos nosotros las ARAS, que son las artritis reactivas adquiridas sexualmente, ¿verdad? Posterior a relaciones sexuales. Estas relaciones sexuales van a tardar en mostrar manifestaciones entre 7 y 21 días, cuando hay la relación con parejas nuevas. Y van a presentar la triada que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Artritis, uveitis y conjuntivitis. Entonces, eso es lo que denominamos nosotros síndrome de Reiter. Vean ustedes, este desorden autoinmune que va a producir la enfermedad, la patología, que inicia con un proceso infeccioso para después transformarse en una respuesta autoinmune que nos va a dar como presentación la sinovitis, inflamación de la sinovia, inflamación tendinosa, ¿verdad? Gastrointestinal y por supuesto genitourinario son los lugares de origen más frecuentes. Dentro de estos procesos relacionados a un antígeno muy especial, que es el antígeno leucocitario humano o el HLA-B27, hablamos de que hay una predisposición genética, ya que el 50 al 80% de las personas que van a padecer esta patología tienen una asociación directa con el HLA-B27. Sin embargo, este HLA-B27 no necesariamente es un indicador exacto de la enfermedad. Puedo no establecerlo, sin embargo, la estadística nos da que un 50-80% de las personas que llegan a padecer artritis reactiva sí tenían el antígeno leucocitario humano HLA-B27, por lo tanto sí pensamos en que puede guardar una relación directa. Y no es la única patología relacionada con el HLA-B27. Tenemos aquí, por ejemplo, las espondilitis anquilosantes, las artritis psoriásicas, las artritis indiferenciadas y los síndromes de enfermedad intestinal inflamatoria, ¿verdad? A todo esto le vamos a llamar nosotros un conjunto de enfermedades heterogéneas que las vamos a denominar espondiloartropatías, ¿verdad? De acuerdo a su epidemiología,
pues es una poliartritis inflamatoria que puede ser disentérica o venérea, como habíamos comentado. Normalmente el cuadro de presentación es en pacientes jóvenes de entre 20 y 40 años. En los hombres se piensa normalmente la posibilidad de que sea de origen venéreo. La raza blanca, el HLA-27, como les había comentado, está hasta en el 85% de los casos de positividad. Respecto a la población, vean ustedes la relación de la población con el antígeno leucocitario humano. Europeos y americanos caucásicos, 6 al 14%, africanos y americanos negros, 2 al 3%, en fin, es una estadística que nos da más o menos una pauta de la expresión del antígeno leucocitario humano en ciertas etnias distintas. Sin embargo, quiero mostrarles este estudio que me pareció muy interesante. Este estudio fue publicado en el año 2011, tiene un par de años ya, pero me llama la atención porque es un artículo realizado precisamente en Centroamérica, donde se toman 3 países para buscar las artritis reactivas, o en este caso espondiloartropatías. Y tenemos nosotros a Guatemala con 2 centros, tanto lo que es AGAR, la Asociación Guatemalteca Antienfermedades Reumáticas, como la clínica particular del doctor Abraham García Cusbach en Guatemala. La doctora Claudia de Bará, si mal no recuerdo, pues ella participó con pacientes de El Salvador, y el doctor Ricardo Sáenz en Costa Rica. Vean ustedes que llama muchísimo la atención que mientras que en Guatemala se presentaron aproximadamente 100 casos reportados de artritis reactiva entre los 2 centros de reclutamiento, El Salvador presentó 24, una diferencia bastante marcada para países tan cercanos, y Costa Rica, ninguno. No ocurrió lo mismo con las otras espondiloartropatías, ¿no? Vean ustedes, artritis psoriáticas, por ejemplo, AGAR en Guatemala presenta 20 casos, El Salvador no presentó ninguna artritis psoriática, mientras que Costa Rica presentó 9. ¿Por qué me llama mucho la atención? Por la cercanía de los países, ¿no? Y la pregunta es, ¿estaremos haciendo diagnósticos o será que se nos están escapando estos casos en cuanto a la consulta? ¿O será que los pacientes no están acudiendo al reumatólogo y están desviándose para otro lado? Pues eso queda pendiente, ¿verdad? Tarea para analizar un poquito. Pero esto nos muestra una casuística con números muy claros y porcentajes bien marcados de 3 países en Centroamérica, precisamente. En Estados Unidos, pues la incidencia habla acerca de 1 al 4% de estas artritis reactivas después de infecciones, sobre todo entéricas. Pero, ¿quiénes son los agentes causales? ¿Verdad? Pues los agentes clásicos, urogenitales, normalmente clamidia, trachomonatis y obviamente el uroplasma, ¿verdad? Enterales, la Yersinia, la Shigella, el Helicobacter, el Campylobacter son muy frecuentes. Nuevos agentes que podemos pensar que podrían ocasionarlo, pues la clamidia, la neisseria, la borrelia, ¿no? El estreptococo beta hemolítico en su momento, la Escherichia coli, la pseudomonas, la Gardnerella vaginalis y otros agentes como el interferón alfa, vacunas contra hepatitis B, el mismo virus del VIH podría en algún momento ser el causante. ¿Cómo inicia esto? Pues es una patogenia un poquito especial. Empieza con un reconocimiento antigénico y con un mimetismo, una mimetización de este proceso para poder dar una respuesta autoinmune por algunos péptidos muy similares. Entonces viene el reconocimiento antigénico, se adhiere a la superficie, entra en conjunto en activación los alelos HLA2, HLA1 y obviamente el HLA-27, que es quien realmente va a mimetizar este proceso. Ahí viene el mimetismo molecular y se desencadena la enfermedad autoinmune. Quizás en este cuadro lo vamos a ver un poquito más claro. Vean ustedes la invasión a nivel del intestino para luego pasar a la mucosa intestinal,
donde obviamente va ahí a producirse el proceso de mimetismo gracias a la participación del HLA-B27, lo cual va a llevar a una respuesta con estimulación de algunas interleuquinas muy importantes. Hoy vemos a la interleuquina 17, por ejemplo, como uno de los factores más importantes en estos procesos de espondiloartropatías, no solo en artritis reactiva, sino también en artritis psoriásicas y en espondilitis anquilosante. De hecho, pues ya tenemos ahora en el mercado, ¿verdad? Un antiinterleucina 17 como el secukinumab, ¿verdad? Entonces, este proceso es que va a hacer que se estimule la producción de esta interleucina, desencadenando así la respuesta inmune. Vean ustedes, esta es la asociación, más o menos, en cuanto al antígeno leucocitario humano, el HLA-B27, el mimetismo del proceso infeccioso, y obviamente se engloban y se centralizan para poder tener una respuesta autoinmune, lo cual nos va a llevar a desencadenar, en este caso, la artritis reactiva. Vean ustedes, este es otro cuadro que a mí me gusta mucho mostrarlo porque es una síntesis de lo que pasa con las manifestaciones a nivel de la inflamación intestinal, de las uretritis, las prostatitis, iritis, conjuntivitis, daño en piel y mucosas, por supuesto, las manifestaciones de dolor con la artritis, las osteopatías con osteitis e hiperostosis. Todo esto, obviamente, causado por una artritis reactiva. Vean ustedes, este es un cuadro que nos ayuda bastante, un cuadro publicado en el ACR hace un par de años atrás, fiebre, pérdida de peso, uveitis entre el 12 y el 20% aproximadamente, 4 articulaciones como promedio, miembros inferiores, sobre todo rodillas, tobillos y pies, las dactilitis o dedo en salchicha, que es una manifestación clínica muy importante, 20% de los casos pueden presentarlo. Las entesitis, 61% de los casos pueden presentar entesitis. Dolor de espalda baja, glúteos, 50% de los pacientes. Lesiones mucocutáneas, como la queratoderma, blenorrágica, 23% de los pacientes la pueden presentar. Y es que muchas veces, haciendo la inspección clínica, es muy quizás complicado llegar a ciertas zonas para revisar al paciente, ¿verdad? No sé, mirar la zona de los glúteos, por ejemplo, o órganos genitales. Es como que complicado muchas veces para llegar al paciente, pero hay que tener en cuenta que estas tendinopatías, estas tenosinovitis que aparecen sin motivo real o sin motivo aparente, o que el paciente no refiere haber tenido algún tipo mecánico, traumático para la inflamación, pues habrá que sospechar y pensar en alguna de las espóndilos y buscar estas zonas, ¿verdad? Para pensar en una artritis reactiva, en una artritis psoriática. Esto nos va a llevar a presentar una fase prerreactiva, como les había dicho, dura aproximadamente entre 7 y 21 días. Viene la fase aguda, la fase crónica. En la fase aguda, pues normalmente tenemos la triada típica de artritis, uretritis y conjuntivitis. Y como les decía, a veces es un poquito complicado revisar esta zona, sobre todo si el paciente joven, llegar en la anamnesis, ¿verdad? A hablar de hasta infecciones gastrointestinales estamos bien, pero ya cuando empezamos a tocar el tema a veces de infecciones de origen de transmisión sexual es más complicado. Más aún cuando el paciente va con su pareja actual o permanente, ¿verdad? Vean ustedes la artritis, la entesitis, las alteraciones urogenitales, oculares, piel y mucosas, y vamos a ver un par de manifestaciones bien marcadas. Vean ustedes que ya en la fase crónica el 20% va a tener una enfermedad recurrente. Con artritis, con espondilitis, con enfermedad ocular, con uretritis y diarrea y sobre todo con afectación cardiovascular. Son casos obviamente ya que se han cronificado, que no han podido ser diagnosticados a tiempo. Vean ustedes, ahí tenemos algunas fotos de la varanitis circinata, de la querotodermia blenorrágica, la uveitis anterior, la conjuntivitis,
las tenosinovitis y estas tendinopatías, sobre todo a nivel del tendón de Aquiles, hay que prestarles muchísima atención, porque como son pacientes normalmente en edad joven, entre los 20 y los 40 años, son pacientes todavía muy activos y muchos realizan algún tipo de deporte, entonces siempre asocian a que puede ser una tendinitis o una tendinopatía por un proceso mecánico traumático. Ahí está donde obviamente la anamnesis va a seguir siendo la madre, ¿verdad? Para poder llegar realmente al fondo del asunto. Vean ustedes, ese es un dedo en salchicha, típico de la enfermedad. La sacroileitis, pues hoy en día tenemos algunos criterios muy importantes, sobre todo en resonancia magnética, pues en mi país no es tan sencillo por el costo de las resonancias y porque obviamente las nuevas guías ASAS pues nos dan ciertos parámetros muy marcados en cuanto a las proyecciones para en este caso el colega imagenólogo o radiólogo que va a hacer el estudio, ¿verdad? Entonces, para nosotros todavía es complicado, nosotros nos seguimos todavía apoyando en las radiografías, en las placas de rayos X, donde obviamente van a ver algunos grados, el 0, 1, 2, 3, 4. Vean ustedes, aquí tenemos una placa de rayos X mostrando ya una sacroileitis, me parece a mí, grado 2 en el lado izquierdo, grado 3 en el lado derecho. Aquí tengo una sacroileitis mucho más marcada, grado 4 en el lado derecho, grado 3 en el lado izquierdo. Aquí tenemos los famosos osteofitos, ¿no? Que van a crecer tanto que van a formar sindesmofitos, que es la famosa lesión de Romanus o el ángulo brillante. Esto ya más lo vemos en espondilitis anquilosante. Vean ustedes los verdaderos puentes o sindesmofitos, donde terminan rectificando la columna por completo. Esto nos muestran los criterios ASAS. Y esto es lo que pasa, viene el cuadro inflamatorio, viene el intento fallido de reparación, diría yo, para terminar en una formación ósea nueva, produciendo el puente y terminando con como dicen los libros, ¿verdad? Con la famosa columna en caña de bambú. Ok, ¿qué hacemos? Ya tenemos al paciente, tenemos la clínica, tenemos las imágenes. ¿Qué hacemos? Realmente vamos a tener que marcar la cancha y ver si hablamos de una artritis reactiva aguda o una artritis reactiva crónica. Utilizaremos AINES de elección el naproxeno, pero cualquier otro AINE podría servir. Cuando hay una respuesta inadecuada, pues los glucocorticoides podrían ser una opción. Y si no, obviamente, los inmunomoduladores, los DMARDs, las drogas modificadoras de la enfermedad, como la sulfasalacina, el metotrexate, los anti-TNF, pues sí hay muchos estudios que nos muestran buenos resultados, hasta que ahora llegó, ¿no? Como les había comentado hace unos minutos atrás, un antiinterleucina muy importante, que es la antiinterleucina 17, el secukinumab, que parecería, al menos por todo lo que hay a la mano en cuanto a estudios, pues parecería que hay una respuesta importante de estos pacientes con este producto, ¿no? Vean ustedes, esto en cuanto a la respuesta, ahí está la expresión, sobre todo el TH17, cuando habíamos hablado del proceso de mimetismo molecular y la reacción para transformar esta enfermedad en autoinmune. Tengo el TH2, el TH1, no se olviden que estos son CD4, sin embargo el TH17 pareciera ser la piedra angular en cuanto a la respuesta inmune mediada por citoquinas proinflamatorias. Pues eso les tengo para el día de hoy. Traté de apegarme al tiempo. Esta es una foto de la catedral en mi ciudad, en Santa Cruz de la Sierra. Pues desde ya, un abrazo grande a todo el pueblo salvadoreño, un abrazo grande a todos los amigos, los colegas de la Sociedad de El Salvador. Les tengo mucho aprecio, mucho cariño y estoy para servirles. Un grato abrazo para todos.